Estimados estudiantes, ahora vamos a explicar sobre el relé térmico. El relé térmico es un dispositivo que nos va a servir para proteger a los motores contra sobrecargas o sobrecorrientes, ¿no? Ya sabemos que una sobrecorriente es un aumento por encima de la corriente nominal de trabajo de un motor. ¿Qué causa esta sobrecorriente? Pues va a hacer que la corriente aumente la temperatura del motor, específicamente del bobinado del motor. Al momento que el bobinado del motor empiece a calentarse, pues va a empezar a derretirse el aislamiento de las bobinas, a tal punto que podría causar que se desgaste este aislamiento y provocar un cortocircuito. Por regla sabemos que si la temperatura del motor aumenta en 10 grados centígrados, la vida útil del motor se reduce a la mitad. Por lo tanto, es fundamental contar con un dispositivo de protección contra sobrecorrientes. Y ese es el relé térmico. ¿Cuáles son las partes del relé térmico? Bueno, tenemos los bornes de entrada o bornes de fuerza y los bornes de fuerza para la salida, ¿no? Que van a ir conectadas al motor. Los bornes de entrada van conectados al contactor. Además vamos a tener nuestro sistema de regulación del límite de corriente, que debemos de ajustarlo de acuerdo a la corriente nominal del motor. También tenemos contactos auxiliares. Tenemos un contacto normalmente cerrado que se va a designar con los números 95 y 96 y un contacto normalmente abierto que está numerado por los números 97 y 98. Además tenemos un botón de parada o stop. ¿Qué va a hacer este botón? Cuando presionemos el stop va a hacer que el contacto normalmente cerrado se abra, sin afectar al contacto normalmente abierto. Es decir, que el contacto normalmente abierto va a continuar siendo abierto. Ahora, ¿qué sucede cuando apretamos o activamos el test, que es básicamente simular una falla, ¿no? O cuando sucede una falla, lo que va a suceder es que los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto van a cambiar de estado. El normalmente cerrado se va a abrir y el normalmente abierto se va a cerrar. Entonces, en conjunto, este contacto normalmente cerrado, que va a estar en serie con toda la paraventa eléctrica, pues va a desactivar a la bobina del contactor y por lo tanto va a detener al motor. De esa forma va a proteger este relé térmico a nuestro motor. Ahora, ¿qué sucede cuando se active el relé térmico, ya sea por una falla o por el test, ¿no? Ya dijimos que los contactos auxiliares cambian, ¿no? Por lo tanto, para restablecerlo, para rearmarlo, tenemos dos opciones: un rearme manual y un rearme modo automático. El modo automático, ¿qué sucede, no? Una vez que ocurra la falla, ¿no?, la sobrecorriente, pues este relé térmico internamente tiene bimetales en cada línea, ¿no? Son bimetales con diferente coeficiente de dilatación, que al momento de ir calentándose por la sobrecorriente, pues estos se van a deformar y por lo tanto van a abrirse, ¿no?, y separar los contactos. Entonces, para restablecerlo, nosotros debemos de esperar un momento hasta que los bimetales se enfríen, y si es que hemos elegido un rearme automático, pues automáticamente los contactos que estaban activados, ¿no?, el cerrado estaba abierto y el abierto cerrado, pues van a volver a su estado de reposo o estado normal. Es decir, el cerrado se volverá a cerrar y el abierto se volverá a abrir. Esto es automático, si es que elegimos este rearme en modo automático. Es decir, no necesitamos que un técnico vaya y haga el reset, ¿no?, el reseteo. Eso no es muy recomendable, ¿no? Lo más recomendable siempre es poner el rearme en modo manual. ¿Para qué? Para que en caso de que ocurra una falla por sobrecorriente, pues vaya un técnico, verifique la falla, la repare y posteriormente haga el reset en el relé térmico, y de ese modo pues el sistema volverá a funcionar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la simbología que utilizamos en relés térmicos? Pues este símbolo, ¿no?, que es característico de protección contra sobrecorrientes o sobrecargas, ¿no? Entonces, este símbolo me va a simbolizar para los contactos principales o de fuerza.
siempre están con los números 1, 3 y 5 en la entrada y 2, 4, 6 en la salida. Y esta parte, estos símbolos serán la simbología que utilizan los contactos auxiliares, ¿no? Que el cerrado, ¿no? Tenemos un contacto cerrado ahí, ¿no? Con este simbolito que siempre significa sobrecarga, ¿no? Están numerados el cerrado con 95, 96 y el abierto con 97, 98. ¿Ya? ¿Cómo vamos a designar las letras? Pues por normativa nos dice que tiene que ir la letra F, ¿no? Por lo tanto tendríamos F1, F2, F3, ¿no? Esa sería la simbología. Muy bien, ¿cuáles son las características principales del relé térmico? Pues son compensados, es decir, que las biláminas ya tienen, aparte de la bilámina de deformación principal, tiene la bilámina de compensación, que es sensible únicamente a los cambios de temperatura ambiente. ¿Ya? Luego tenemos otra característica importante, que es que los relés térmicos son sensibles a las pérdidas de fase. ¿Esto por qué? ¿No? Si un motor trifásico solamente le llegarían dos líneas, dos fases, pues no funcionaría bien, empezaría a sobrecalentarse y esto pues va a causar daños en el motor, ¿no? Por tal motivo es que el relé térmico tiene sus elementos de sensibilidad a pérdidas de fase, ¿no? Si es que solamente pasa una fase o dos fases por el motor, pues automáticamente el relé se va a abrir, ¿no? Protegiendo al motor, ¿no? Y explicamos lo que es el rearme manual automático y también la graduación de los amperios motor, ¿no? Que el límite de disparo está comprendido entre 1.05 y 1.20 veces el valor nominal que hayamos configurado. Ahora, existen tres tipos de relés térmicos según su clase de disparo, ¿no? Esto está normado por la IS 947, volumen 4, apartado 1.1, en el cual tenemos la clasificación de acuerdo al tipo de disparo, ¿no? Puede ser de clase 10 o relé de clase 20 y relé de clase 30. Esto justamente para diferentes aplicaciones, ¿no? Van a haber motores que van a mover pues cargas con mucha inercia, ¿no? Y para que el motor empiece a funcionar de forma normal, pues pueden pasar hasta 30 segundos o más. Por lo tanto, estos relés de clase 30 serían los más idóneos en el caso de aplicaciones con mucha inercia, ¿no? ¿Por qué? Porque si utilizaríamos un relé de clase 10, que significa que 10 segundos, o sea, clase 10 significa que el relé va a empezar a proteger, digamos, al motor dentro de 10 segundos, ¿no? Si es que la aplicación es de mucha inercia, pues puede superar los 10 segundos, ¿no? ¿Y qué va a hacer, no? Este relé de clase 10 automáticamente activaría su protección y detendría al motor, haciendo que nunca prenda prácticamente la aplicación o el proceso, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tenemos que utilizar un relé de clase 30 o de repente de clase 20, ¿no? Que eso, pues 20 segundos después, ¿no? El relé de clase 20 funciona, digamos, el relé 20 segundos después, el relé de clase 30, 30 segundos después. Aquí tenemos la curva de disparo, ¿no? Justamente de los relés de clase 20, clase 10, clase 20 y clase 30. Ahora vamos a explicar lo que es en forma práctica un relé térmico. Ahora vamos a ver la parte práctica del relé térmico. Como dijimos, el relé térmico tiene la función de proteger al motor de sobrecargas o sobrecorrientes, ¿no? ¿Cuáles son las partes? Aquí podemos ver los bornes de fuerza en la entrada y también tenemos acá los bornes de fuerza en la salida. Muy bien. Estos bornes de fuerza en la entrada van a ir unidas al contactor. Y como podemos ver aquí, tenemos para poder elegir el tipo de contactor, o sea, cómo van a ir acopladas. Por ejemplo, se puede observar aquí, ¿no? Para un contactor de clase NC112, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un NC19 o 12, que es lo que vamos a utilizar para acoplar, pues estos contactos, estos bornes, tenemos que ponerlos en esta posición. Y aquí, como podemos ver aquí, pues podríamos cambiar, ¿no? En esta posición, por ejemplo, ¿para qué tipo de contactor sería, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que aplicar para este contactor, ¿no? Que es un NC25. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos un contactor
NC12, ¿no? Entonces vamos a conectar como nos dice aquí, ¿no? Listo. Entonces, para hacer el acoplamiento tenemos que abrir los bornes del contactor para que entre con facilidad. Entonces vamos a separar bien estos bornes para que entre con facilidad nuestro relé térmico. ¿Listo? Así, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos este seguro, ¿ya? Que tiene que coincidir con esta parte del relé térmico, ¿no? Entonces los unimos. Aquí estos seguros tienen que coincidir ahí, ¿no? Y ahí tiene que entrar suavemente, ¿sí? Y luego vamos a ajustar nuestro relé térmico con nuestro contactor. Tenemos que dar un buen apriete, no exagerado, tampoco muy débil. Listo. Ahora vamos a ver las siguientes partes de nuestro relé térmico. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro regulador de corriente, que tiene que ser ajustado de acuerdo a la placa característica de nuestro motor. Por ejemplo, para este relé térmico tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos corrientes desde 2,5 amperios hasta 4 amperios, ¿ya? Acá tenemos este pequeño triángulo, ¿no? Que nos indica dónde vamos a regular, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera regular a 3,5 amperios, entonces simplemente haría ahí, ¿no? Si mi corriente nominal de mi motor me dice 3,5 amperios, pues ahí pongo mi regulador de corriente. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a tener aquí, en esta parte, lo que son los contactos. Tenemos dos tipos de contactos. Tenemos contacto normalmente abierto, 97 y 98, y un contacto normalmente cerrado, 95 y 96. Verifiquemos con nuestro multímetro. Ahí vemos, aquí, ponemos en continuidad y ahora medimos, ¿no? El cerrado suena, no hay continuidad, y en el abierto no suena, no hay continuidad, no está abierto, ¿ya? Entonces, ahora, ¿para qué sirve este botón? Este es el stop, ¿no? Este stop simplemente activa al cerrado. Veamos, ¿no? Ahorita está cerrado y al apretar stop se abre, ¿no? Pero no afecta al abierto, ¿no? Aquí está el abierto, presionamos y no pasa nada. Entonces, ¿qué va a suceder cuando existe una falla o yo apriete el test, ¿no? Yo puedo presionar este test aquí, listo, y veamos, ¿no? El cerrado se ha abierto y el abierto se ha cerrado. Podemos verificar que han cambiado de estado, ¿no? Entonces, este cerrado especialmente en el momento en que se ha conectado con los pulsadores, ¿no? De stop, de start, con las bobinas, ¿no? Con todo el circuito de control. Entonces va a hacer que va a desactivar la bobina del contactor y por lo tanto va a apagar al motor y de ese modo estamos protegiendo a nuestro motor, ¿ya? Y el contacto normalmente abierto siempre se asocia a una lámpara de color amarillo o ámbar, ¿no? Que nos va a indicar pues un fallo, ¿no? Es decir, que ha ocurrido una sobrecorriente. Ahora, ¿qué más tenemos, no? Tenemos aquí lo que es este rearme, ¿ya? Hay dos tipos de rearme, ¿no? Pongamos el test, ¿no? Ahí. Vemos que está activado, ¿ya? Entonces, si yo elijo el rearme manual o automático, pues va a tener un diferente funcionamiento, ¿no? Aquí podemos ver, si se puede ver acá, dice H, que es hand en inglés, que es manual, y A, que es automático, ¿no? Entonces, ahorita, ¿no? Acá tenemos el indicador, ¿no? Aquí, ¿no? Esta parte estamos eligiendo el modo hand, modo manual, ¿no? Es por esa razón que si es que yo aprieto mi test ahí para verificar el funcionamiento de mi relé, pues veo que los contactos han invertido su posición. El abierto se ha cerrado y el cerrado se ha abierto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder
para restablecerlo de nuevo, ¿no? El técnico tiene que venir, ¿no? Y apretar el reset. Y ahora, pues, el cerrado se cierra, ¿no? Y el abierto, de nuevo, se abrió. Ahí está, ¿no? Ahora, el otro modo es el modo automático. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Pues para ello, pues, agarro un destornillador, presiono, ya, empujo un poco aquí, ¿no? Es diferente para cada relé térmico, ¿no? Entonces, en este caso es por giro, ya, y ahora hemos elegido, ¿no? Aquí el modo automático, que dice A, ¿no? Ahí podemos ver que dice A, ¿no? Y este indicador nos está diciendo que hemos elegido ahora un rearme automático, ¿ya? Entonces, ahora verifiquemos, ¿no? Probemos, en estado normal está cerrado, está abierto, ¿no? Testeemos, ¿no? Hemos apretado test y ahora veamos. El cerrado sigue cerrado y el abierto está abierto. O sea, prácticamente en este modo automático, automáticamente regresan los contactos auxiliares a su posición de reposo, ¿no? En cambio, en el modo manual, pues es necesario que un técnico vaya, ¿no? Vaya y prácticamente verifique el fallo y recién lo ponga de nuevo o rearme de nuevo en el relé térmico, ¿no? Testeamos ahí, ahorita está en modo manual y vemos si cambia, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser las características principales de nuestro relé térmico. Posteriormente estaremos mostrando en los laboratorios de STEMIN cómo realizar diferentes tipos de arranque, ¿no? Como el arranque directo, arranque con inversión de giro, estrella de triángulo con inversión de giro, etc. Muchas gracias.